Hoy les voy a mostrar cómo hacer pasto fotorrealista dentro de Blender, ya que es uno de los assets más importantes de vegetación, ya sea en un interior o un exterior. El modo en que vamos a crearlo les puede ayudar a crear no solamente pasto, sino cómo manejar las partículas de forma correcta. Ya acá dentro de Blender lo que vamos a hacer es que eh, yo voy a meter básicamente un plano. Listo, entonces ya acá en Blender lo que vamos a hacer es que con este plano lo vamos a subdividir bastantes veces. Yo digo que está bien. Y lo que vamos a hacer es con control uno vamos a aplicar un subdivision para que tenga un poquito más de malla. Vamos a dar ahí y vamos a crear un displace. ¿Esto con qué fin? La idea, lo que hacemos con esto es que el material no es totalmente plano, sino que pues normalmente en el pasto siempre hay cierta irregularidad en el terreno. Entonces vamos a aplicarle una textura de displays, vamos a agregar una de clouds y nos podemos volver acá donde estábamos pues ahorita. Vamos a aplicarle un shade smooth y aquí empezamos pues como a reducir la fuerza con la que tenemos el displace. Es simplemente para simular que no sea un espacio o un terreno totalmente plano y liso, como en este caso así, sino que tenga como ciertos booms. Que a la finalidad, si tenemos un sol, pues lo que va a hacer es que esos booms se van a ver un poquito cuando ya tengamos partículas encima de él. Entonces les voy a mostrar de dos maneras. Voy a tener dos maneras acá y voy a traer, yo por lo general uso un addon que tiene presets organizados y pues me ayuda bastante con los tiempos para hacer un poquito más rápido. Pero les voy a mostrar la manera interna dentro de Blender para que también la aprendan a realizar si no tienen el addon. El addon se llama GeoScaler y pues lo que voy a hacer es que los presets lo que voy a hacer acá es que simplemente voy a seleccionar cualquiera que yo quiera. Acá hay muchos presets creados, pues. Entonces yo lo que voy a hacer es escoger, eh, o sea, cualquiera de paso. Vamos que este es uno que me gusta bastante utilizar. Y ahí me está, pues, descargando toda la información. Ya tengo la información. Entonces ya acá, con esta información, lo que hago es que ya tengo, pues, como tal, mi pasto creado. Yo puedo borrar estas capas que me creo acá, que no son interesantes o no me dicen como, bueno, las voy a dejar. Voy a quitar eso, acá tengo estas dos cosas, listo. Entonces acá vamos a crear un cielo para ver básicamente cómo estamos viendo nuestra información. Y acá voy a crear el cielo, un sky texture, lo voy a agregar acá. Voy a conectar al background y pues ahí ya tengo como el cielo creado. Lo único que voy a hacer es que el fondo no se vea para centrarnos básicamente en el pasto. Y lo voy a bajar a la intensidad del sol que está demasiado fuerte. Voy a poner 1 y lo voy a subir un poquitico. 20. Y lo dejo acá. Aquí se ve blanco el fondo porque pues no le he aplicado una textura, pero si yo quisiera pues básicamente aplicar una textura, pues ya la voy y la creo y pues tengo la textura que yo quiera y pues simplemente la aplico y ya se va a ver correctamente pues mi textura aplicada y se va a ver más realista. Se la va a aplicar y voy a quitar esto un segundo. Aquí voy a abrir la parte de texturas. Aquí está perfectamente creado. Como no le hicimos nada al plano, pues se ve correctamente los UVs creados. Entonces simplemente aquí está bien. Si yo ya quiero pues mezclar el material, aunque no, la idea no es meternos como en temas de materiales, pero si ya quiero combinar el material bien organizado. Y pues lo que yo hago normalmente es bajarle al specular para que no se vea como tan bañado el material. Y acá, pues ya podemos ver, está creado súper rápido. Yo acá pues tengo la decisión de cómo mover y cómo hacer en cada lista, cada sistema que él creó, yo puedo empezar a moverlo. Pero eso es teniendo el lado, pues precisamente que les venía explicando. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo internamente dentro de Blender. Simplemente lo importante aquí es tener los assets que queremos utilizar. Entonces yo voy a reutilizar estos mismos assets que tengo acá, el small grass, el grass pattern, el grass clump, el clover y el leaves. Y voy a tratar de recrearlo ya en la versión completa de Blender. Entonces voy a traer estos archivos y les muestro cómo pasarlo a Blender. Listo. Entonces, como en el video pasado vimos cómo hacer translúcent o imágenes o texturas translúcidas. Y pues esto tiene, digamos, en cierta manera, ese mismo
material de translúcidos. Así ven aquí como que hay algunas sombritas que se van pegando y van organizándose pues de un lado y de otro. Es porque el sol les está pegando y se está viendo cómo el sol puede traspasar la iluminación o el material, digamos, al siguiente objeto. Entonces acá se ve correctamente pues en algunas sombras en general que le crea, pero también que le pasa cierta información de iluminación. Entonces ya tenemos los assets y lo importante aquí es tener los assets. Entonces yo puedo coger estos assets y aplicarlos acá. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a ir a la parte de partículas. Voy a bajar esto un poco para tener una mejor visión. Y voy a crear una partícula nueva, sencilla. Simplemente una partícula. Voy a crearle, aquí dice, tengo dos opciones de creación de partículas. Entonces vamos a hacer una cosa muy simple, es que no vamos a utilizar emisión, sino que vamos a utilizar pelo o hair. Y aquí pues tenemos el número de cuántas partículas queremos, el seed, que el seed es básicamente donde queremos que se siembre, por así decirlo. O se puede cambiar como a random, muchos números, eso como que hace que el cambio de locación de nuestra distribución de partículas. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a esta parte de abajo en render y por lo general creo que está en path y no queremos que se vea algo así, sino que queremos que sea objeto. Y acá tenemos dos opciones. Puede ser una colección o puede ser un solo objeto. Entonces, si yo quiero estos tres, lo mejor es que yo cree una colección con estos tres y le voy a decir entonces grass. Lo nombro como grass y ya tiene un nombre como grass con estos tres archivos. Al tenerlo dentro de una colección, lo que yo hago es que puedo coger los tres archivos. Entonces no solamente cojo un objeto, que en este caso me dejaría coger este o este o este, pero como yo los nombré y los tengo apartados en una colección, pues ya los puedo coger los tres. Entonces no le voy a decir que sea objeto, sino que sea colección y la colección pues se llama grass. Entonces grass. Ahora lo que podemos ver acá es que ya nos empezó a distribuir nuestras partículas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacerlo uno a uno. Este que va a ser uno, este otro, este otro, este otro. Entonces, primero vamos a mirar más o menos cómo está la distribución acá. Y pues está de cierta manera grande, porque son estas de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escalar la que nosotros tenemos bastante, hasta que sea un poquito más notorio. Y al escalarlo podemos ver que incluso está más relleno que este lado de acá. Nosotros lo que podemos hacer es en number pues como reducirlo hasta que no veamos que está correctamente. Pero pues si queremos darlo un paso demasiado notorio, también podemos dejarlo pues de esta manera. Igual yo lo voy a rebajar a 500 porque creo que ya es demasiado, porque tenemos otros assets o otros objetos para meter dentro del pasto. Y creo que así estaría correcto. Si bien acá, sí ven que se ve la curvatura de cierta manera, si yo lo tuviese plano, se empieza a ver como más recto, más recto y no tiene las curvaturas pequeñitas que yo le hago. Otra manera que podemos hacer, otra funcionalidad para que el pasto sea un poquito más eh, de una manera realista, podemos hacerle que la escala sea random. O sea, la escala en este momento está siendo igual para todos los objetos. Entonces acá tenemos una opción que dice Scale Randomness y lo que hace es que en ciertas partes, en algunos objetos los vuelve más pequeños y otros los deja más grandes. Esto hace que sea mucho más realista. Si ven aquí, empieza a haber ya más espacio porque hay algunas partes donde ya no es genérico para todos en la misma escala, sino que en algunos es más grande y en otros se hace más pequeña. Por ejemplo, aquí esto es súper pequeño y ya digamos que este puede ser igualito y es súper grande. Entonces, por lo general, uno lo puede dar en punto 35, de 0 a punto 5 está bien. De ahí para arriba es ya muy real que tengamos este tipo de cambios entre un asset y otro, entonces es mejor dejarlo entre punto 2 y punto 5, entre 0 y punto 5 está completamente correcto. De igual manera, visualmente lo podemos ver, entonces no hay como pérdida pues tampoco en ese cambio. Por este lado tenemos el número de partículas, que es básicamente multiplicado por estos tres. Entonces de cada uno se está multiplicando hasta llegar a 500 partículas. Tenemos el seed, que es moverlo de posición, nada más. Aquí también tenemos como qué tan grande queremos que sea y los segmentos. Acá los segmentos no nos aplica porque no estamos manejando como pelo. Entonces el pelo es como que si fuesen pues un pelo,
pero es como que tan muy baja poligonalidad o muy alta poligonalidad. Entonces, si tenemos muchos segmentos, pues va a ser más alto el nivel de cabello, por así decirlo, más suave. Acá tenemos cómo queremos que se distribuya en el source, tenemos cómo queremos que se distribuya nuestra emisión de partículas. En este caso está por faces, es que cada cara, por eso es que es bueno tener como de cierta manera esto bien subdividido para que cada cara nos la tome y la podamos tener. También tenemos volume, que es muy similar porque mide el volumen que tenemos, o tenemos vértices. Como tenemos tantas vértices, también pues se aplica correctamente. Si tuviésemos, por ejemplo, una vértice acá y otra acá, tomar en cuenta porque no hay una cara en este caso, pero si tenemos vértices, ya lo que hace sí es tener en cuenta esas vértices pues, entre una y otra. Entonces vamos a eliminar esto, ya tenemos el source. Estos detalles de acá básicamente pues yo por lo general no los tocaría porque no nos da como diferenciación entre lo que buscamos. Entonces, sí. La parte de Hair Dynamics, esto es para pues dinámicas del cabello. En este caso no tenemos cabello, en este caso es un sistema de partículas nada más. Entonces no es necesario en este momento. Listo, tenemos por acá el render, que fue lo que hicimos al principio, que es escoger colección, la escala, el random de la escala, mostrar la emisión o el emisor que está creando. Muchas veces no necesitamos el emisor, pero en este caso sí, porque es el terreno. Entonces, por ejemplo, si yo quito que se vea el emisor en el render, se va a ver vacío cuando se vea esta parte blanca. Se va a ver tal cual como se ve acá, se va a ver sin nada de fondo, entonces no se va a ver correcto. Entonces es mejor dejárselo. En este caso es bueno dejarle el emisor. Y en la parte ya de acá abajo es la colección que escogemos. Entonces simplemente es decirle, quiero esta colección, que es la grass que creamos anteriormente, y le decimos que no la traiga. Le decimos object scale. No, nada de esto porque aquí lo que decimos es que la escala de la rotación, esto no nos está haciendo nada, esto no se quita la aplicación, esto nos dice pick random y lo que nos hace es a veces es dañar la rotación del archivo. Entonces el wall collection tampoco nos está funcionando, entonces dejémoslo así. El use count es básicamente de los tres assets que yo le di, si yo quisiera manipular de cierta manera unos sobre otros. Entonces si yo le doy use count, aquí porque son muy parecidos y de pronto no se va a ver, pero si yo le digo que este asset quiero que sea el que más se reproduzca, es el que más se va a reproducir en las partículas. Entonces de este tenemos 588 y de esos tenemos uno y uno. Y pues la verdad no es lo correcto. Acá los distribuye aleatoria entre los tres, los está poniendo los tres por maneras igualitarias, entonces así es como lo buscamos. El extra acá no le doy como mayor detalle, simplemente vamos paso a paso. Vamos al siguiente, que es viewport. Acá realmente no es mucho como lo que tenemos, es simplemente el color del material, que en este caso está verde, pero no es la textura real, es simplemente un color que uno le da en settings del material. Pero pues yo lo puedo cambiar. Igualmente no es como tan necesario acá ver como si estuviese renderizado. Y acá es la cantidad digamos, de partículas que quiero ver. Pero acá es en el viewport. Aquí no estamos manipulando nada de render. Entonces cuando yo lo renderice se va a ver así. Cuando yo lo estoy viendo en el viewport se está viendo al 15%. ¿Esto con qué razón? Es simplemente para que uno tenga, digamos, una optimización en el viewport y cuando tengas una escena muy pesada no esté esto súper horrible de manejar. De igual manera yo lo recomiendo en tenerlo a veces al 100 y cuando yo no quiero que se vea, yo aquí arriba simplemente le digo que en el viewport no me lo muestre porque después de que yo lo deje listo ya lo puedo quitar. Vamos a renombrar esta, grass small y vamos a verla. Listo. Más abajo tenemos Children, que es lo que les decía, tenemos varias opciones, pero no lo vamos a dar. El Headship no lo vamos a usar, esto de Field Weights no lo vamos a usar, Force Field Settings tampoco. Vertex Group, acá es interesante porque podemos hacer como que se vea en ciertas zonas y en ciertas no. Entonces, si nosotros le decimos, nos vamos acá a vértices y creamos un nuevo grupo de vértices, lo voy a decir, por ejemplo, que Grass Small. Y me voy a la parte de acá de Vertex, no a la parte de acá de Wet Paint. Yo puedo empezar a pintar. Entonces, digamos que aquí lo rojo es lo que se ve.
digamos que lo rojo, toda esta zonita acá es como qué tanto se ve y qué tanto no se ve. Entonces, el amarillo es menos, el verde es menos y ya el azul es nada. Entonces, así más o menos se va distribuyendo. Esta bolita me indica qué tan grande es y con Shift F también puedo ver qué tan fuerte es. Entonces, uno es muy fuerte, cero es nada. Entonces, entre cero y uno tengo un montón de números o ya decimales donde yo puedo aplicar menos. Entonces ya no se aplica rojo, sino que se empieza a aplicar menos hasta llegar casi a un azul. Pero este azul sí muestra como una cantidad de color. Si vuelvo y lo paso varias veces, llega hasta un punto donde se ve rojo. Entonces, si lo quiero rojo, rojo, pues simplemente eh, lo dejo en uno, pinto. Y cuando ya termine de pintar, me puedo ir a las partículas y lo que le hago es decirle, por ejemplo, quiero que la densidad en donde quiero que se vea es en este material o en esta parte de vertex group que creé. Entonces simplemente lo pongo acá y ya se ve exactamente donde yo quiero que se vea. Eso es bueno para, por ejemplo, si aquí hay un paso, entonces cuando hay un paso, entonces no se ve ahí, entonces puedo pintar el paso y lo que puedo decirle es que lo vea invertido. Entonces en este caso, donde pinté es donde ya no hay pasto y donde no pinté, que era lo azul, es donde ya quedó el pasto pues creado completamente. No lo necesitamos porque simplemente vamos a crear nuestro pasto. Vamos a crear el pasto completo. Una vez tengamos esta zona ya de Vertex Group organizada, lo que vamos a hacer es bajar a la siguiente. En Textures tenemos Textures, Animation y Custom Properties. Esos Animation y Custom Properties no los vamos a tocar, pero Textures es una parte bien interesante y es como básicamente acá en el lado en que yo manejo, siempre usa texturas para aplicar la densidad. ¿Eso en qué nos ayuda? En vez de ir y estar como pintando, como lo hicimos en Vertex, cuando tenemos terrenos muy grandes, podemos decidir dónde queremos que crezca y dónde queremos que no crezca aplicando desde texturas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear una textura, la vamos a nombrar densidad o como queremos que se llame. Vamos a ir a este iconito de acá que nos va a llevar a la parte de texturas o podemos seguirlo de acá abajo. Y aquí podemos crear simplemente una nueva textura. Entonces, ¿cómo le podemos decir? No sé, empezamos con alguna cualquiera. Nos vamos acá abajo en Influence y buscamos y activamos el cajón que dice Density. Aquí vemos que ya se empieza a aplicar según lo que está acá. Entonces las partes negras es donde se aplica, las partes blancas es donde nos está aplicando nuestro pasto. Si nosotros podemos crecerla y pues ahí se empieza a ver como el detalle también de las partes negritas es donde se aplica y las partes pues blancas es donde no. Entonces, ¿qué logramos con eso? Podemos tener como pastos más definidos. Cuando hacemos plantaciones en la vida real y queremos que esta parte sea pasto y esta parte ya que quedó aquí sea ya sea como arbustos diferentes y acá otro tipo de arbustos. Entonces podemos controlar eso y no nos tenemos que ir a crear uno a uno en los vertex group, acá quiero acá quiero lo otro, acá quiero lo otro, sino que en pastos más grandes podemos como canalizar esa información a través de texturas. Vamos acá y voy a quitar texturas, simplemente en este caso lo que quería hacer es una explicación general de todo el sistema de partículas y más que todo para pastos o sí, para pastos y en este caso también lo podemos utilizar para crear árboles, una cortina de árboles también podemos hacer con esta misma creación, teniendo los assets, lo podemos hacer exactamente igual. Lo voy a eliminar y lo voy a dejar que se cree pues en donde en general. Lo que va a hacer ahora es lo mismo que hice con las otras. Entonces acá ya lo tenemos y pues ya simplemente si queremos renderizar pues renderizamos y ya tendríamos todo nuestro pasto bien organizado. Ya es jugar con la iluminación, si quiero que sea mucho, si quiero que sea muy poquita, eh, si quiero que sea más suave, si quiero que el sol no me pegue tan fuerte, pues simplemente la organizo. Y eso sería todo. Eso es todo, muchachos. Es de una manera muy sencilla, simplemente crear varios como partículas o varios grupos de partículas. La idea no es crear todos dentro de uno mismo para que no se distribuyan de la misma manera. Pero eso es todo. Suscríbanse que estoy subiendo videitos cada semana para que no se pierdan ninguno. Si tienen idea de algún video, déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen alguna duda del proceso, también déjenmelo saber en los comentarios. Así que nos vemos. La buena.